San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Estamos de nuevo por medio de las señales del Facebook Live para llegar a cada uno de ustedes. Sé que muchas personas estuvieron muy entusiasmados el día de ayer en la transmisión que sostuvimos. Dios habló claramente a cada uno de nuestros corazones y hoy, domingo, día del Señor, ¿por qué no hablar palabra de esperanza? ¿Por qué no animar a este pueblo que está hambriento, deseoso de escuchar la palabra del Señor? Hoy vamos a engrandecer continuamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy toda la enseñanza estará engrandeciendo el nombre del Emmanuel, del Dios con nosotros. Así que tiene la oportunidad de tomar lápiz, de tomar papel, para que anoten los textos bíblicos que vamos a estar tocando desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vamos a tocar temas muy fuertes sobre la sanación, sobre la liberación, sobre cómo el Hijo de Dios viene a obrar de manera poderosa, de manera gloriosa y pudiéramos decir de manera majestuosa. Jesús viene a hacer lo que la ley no hizo en aquel tiempo. Jesús viene a poner en plenitud el poder de su Padre, que lo ha enviado para mostrar compasión por el más indefenso, compasión por el enfermo, compasión por aquel imposibilitado, compasión por aquel que ha sido desahuciado, rechazado, aislado por la propia ley del Antiguo Testamento. Pero hoy quisiera que nos vayamos al Antiguo Testamento para observar cómo los profetas del Antiguo Testamento comenzaron a describir la persona del Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento se viene proclamando, se viene anunciando esa venida del Mesías, de aquel que ha de venir, de aquel que ha de traer autoridad, dominio y poder. Pero según los estudios de los maestros de la ley, de los escribas, de los saduceos de aquel tiempo, ellos estaban esperanzados en un rey glorioso, en un rey que venía a gobernar esta nación con poder, con autoridad terrenal, con autoridad humana, que iba a suprimir y a someter de la misma manera que la ley en el Antiguo Testamento podía someter a las personas por causa de la desobediencia o de la rebeldía al mismo Dios, el cual había establecido por medio de Moisés normas, leyes, estatutos y los 10 mandamientos. Por todo esto el pueblo de la antigua alianza tenía que regirse. Imaginémonos, el pueblo en el Antiguo Testamento, después de la revelación de los 10 mandamientos en el Sinaí, el pueblo tenía que regirse por el cumplimiento de los mandamientos. Era un tipo de vida un poco rígida, un poco sarcástica, pudiéramos decirlo, porque el pueblo tenía que estar dominado por la ley, para así no ofender y para así no separarse ni del mismo pueblo ni de la gracia del Señor. Cada persona que se separaba del cumplimiento de la ley, cada persona en el Antiguo Testamento que se separaba de la obediencia de los estatutos, de las normas establecidas por Dios, tenía que pagar hasta con su propia vida. Pero también habían leyes que habían sido regidas sobre la persona en la parte física. Una persona, por alguna, sea la enfermedad física, sea el tormento espiritual, la persona era examinada por el sacerdote de la antigua alianza. Es importante escuchar esta pronunciación, esta palabra que puede dar una exaltación en este tiempo presente al sacerdote. Recordar, el sacerdote, autoridad impuesta por Dios desde el Antiguo Testamento, el sacerdote que tiene la autoridad dada en el Nuevo Testamento por Jesucristo a través de la persona de Pedro. Recordemos, Jesús no viene
a poner al sacerdote por debajo. Jesús viene también a mostrar que el sacerdote tiene autoridad, que al sacerdote hay que obedecerle, que al sacerdote hay que honrarle. Por eso nosotros tenemos que preservar esa gracia con nuestra relación hacia el sacerdote, hacia la autoridad, hacia la jerarquía de la misma iglesia. Pero vamos a hablar en esta noche sobre ese Jesús glorioso, ese Jesús portentoso, ese Jesús que sana, ese Jesús que libera, ese Jesús que transforma, ese Hijo de Dios que hoy quiere moverse en cada vida, en cada persona. No importa cuál haya sido la situación o cuál sea la situación que podamos estar viviendo o podamos estar confrontando. Recordar, Jesucristo vino para liberar. Jesucristo vino a devolver vista a los ciegos, a liberar al que estaba bajo opresión. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, cuando hacía alguna obra de sanación, Jesús siempre mandaba al enfermo al sacerdote. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el que examinaba la parte enferma de la persona. Por ejemplo, vamos a Levítico capítulo 14 y capítulo 15. En Levítico se nos habla en el Antiguo Testamento de la enfermedad del leproso. Claro, la palabra de Dios va a constituir muchos límites hacia las personas que han padecido o han sufrido o han cometido alguna gravedad, algún pecado que los ha constituido impuro ante la sociedad, ante el pueblo, ante la misma religión y ante la presencia del mismo Creador. Muchas cosas están manifestándose en nuestras vidas que provocan estados impuros, que nos hacen impuros, que nos hacen apartarnos de la misma gracia, pero nosotros tenemos muy poca preocupación, muy poca inquietud para estar relacionado con ese Dios que es santo, que es todopoderoso. Por eso, la primera actitud de nosotros es reconciliarnos con Dios. ¿De qué manera yo me puedo reconciliar con Dios? La primera actitud es acercarme al sacramento de la reconciliación. O sea, buscar el perdón de Dios. Pero no buscarlo como muchas personas que en la ignorancia piensan, bueno, Dios está en todo lugar, Dios está en toda parte. Pues yo cuando necesito arreglar alguna relación con Dios, pues yo me voy debajo de un árbol, allí yo le expreso, yo le hablo, me arrepiento. Sí, es muy importante. Claro, estás haciendo algo normal, algo lógico, pero recordemos que esto contradice todo lo que Jesús había establecido en la persona de Pedro en Mateo, en su capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 17 al 19. Cuando Jesús le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y le da la autoridad, le da el poder de la absolución. Te doy la llave del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado allá en el cielo. Observemos cómo el Señor le dio autoridad a través del Hijo a los apóstoles para atar y desatar. Muchas de las enfermedades que no curan, muchas de las enfermedades que los médicos difieren en ellas porque no han encontrado la raíz de la enfermedad. Médicos que dicen, no sabemos de dónde proviene esta infección, no sabemos de dónde está proveniendo este dolor, no encontramos la raíz, es porque hay algo que está atado, hay algo que nos ha enfrascado y hay algo que a nosotros no nos está permitiendo alcanzar la sanidad, alcanzar el perdón absoluto de Dios. Para eso tenemos que acudir al sacerdote. Bueno, hablando ya de un término más profundo de la persona de Jesucristo, apartando un poquito estos elementos que les he pronunciado, vámonos al Antiguo Testamento. ¿Cómo nos muestra el profeta Isaías la persona de Jesucristo? Y cómo nosotros debemos demostrar la persona de Jesucristo hacia las demás personas.
¿cómo puedo yo provocar que otra persona se acerque, sea atraída a Jesucristo por mi propia persona? Es un poquito complicado, y los que me están escuchando, los que me están observando, saben, esto es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros quisiéramos que los demás se acercaran a la persona de Jesucristo. Le hacemos la invitación a que vayan a un retiro, a que vayan a alguna actividad, pero nos damos cuenta que muchas veces las personas no nos hacen caso. ¿Y por qué será que no nos hacen caso? Bueno, es porque hablamos muy bien de Jesucristo, pero no ponemos en práctica lo que expresamos. Y no estoy criticando ni juzgando a ninguno de ustedes, amadísimos hermanos y hermanas. Sé que probablemente nosotros hemos hecho un esfuerzo para ayudar a otros a venir a Cristo. Hemos hecho tanto esfuerzo para que otros puedan acercarse al Señor, pero nos cuesta. Nos está costando un poco porque nuestra entrega es un poquito limitada. Nuestra entrega es un poco separada, distanciada de la realidad como la manifestó Jesucristo. Bueno, el profeta Isaías en su capítulo 11, versículo 1 al 4. Isaías, capítulo 11, Antiguo Testamento. Quisiera que en este instante nosotros podamos tomar esta palabra, meditarla, reflexionarla, para que podamos entender esto que nos dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 4. Una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote seguirá sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para, escuche bien, para conocer a Yahvé y para respetarlo. No juzgará por las apariencias, ni decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los pobres del país. Su palabra derribará al opresor. El soplo de sus labios matará al malvado. Palabra de Dios. Aquí hay una descripción de la persona de Jesucristo. Quisiera hacer una invitación a los hermanos que puedan estar conectados y que puedan estar queriendo pues dirigir algunos mensajes. Vamos a tratar de escribir mensajes que no sean ofensivos, mensajes inofensivos. El mensaje tiene que proyectar que verdaderamente somos cristianos. No estoy aquí para hacer un acto de competencia, para actuar de manera imprudente y mucho menos para actuar como juez. No soy juez. Cada uno tendrá que rendir cuenta al Señor de todo lo que haga en su propia vida. Pero simplemente estoy queriendo que hoy, día del Señor, domingo, ya los que han escuchado la palabra vía virtual, los que ya en algunas otras naciones han tenido la complacencia de comulgar, de tener a Cristo, no simplemente virtualmente, sino de manera material, han podido acercarse a su parroquia, comulgar y tener ese alimento que da vida eterna. Les pido con todo el amor de Cristo, este es un medio que estamos queriendo utilizar para ayudarnos a crecer en la confianza al Señor, ayudarnos a crecer en este tiempo de crisis, a mantener nuestra mirada en Jesucristo y a mantener nuestra cordialidad con los demás. Vamos a ser hermanos, vamos a ser una comunidad, porque el Señor nos está invitando a ser comunidad, a ser iglesia. Por eso, la descripción que da Isaías demuestra aquí que Jesucristo es un pequeño retoño. Es un pequeño retoño que va a crecer de manera muy humilde, muy sencillo. Jesucristo es Dios todopoderoso. Pero Jesús va a crecer con esa humildad, con ese inmenso amor al que padece,
al que sufre, sin sentir despreciación hacia la persona poderosa del tiempo, hacia la persona que gobierna, a las personas que dirigen, a las personas que rigen con las leyes de Moisés al pueblo de Dios. Jesús nunca va a estar en oposición. Jesús todo lo contrario. Jesús viene a que todos sean uno como el Padre y Él lo han sido desde el principio. Ahora, la palabra en el Antiguo Testamento describe cuál es la función del Emmanuel, cuál es la función de Jesucristo, con qué propósito Dios ha de enviar a su Hijo amado, con qué propósito Jesucristo ha de venir hecho hombre igual que nosotros, con qué propósito Él, al igual que María, la escogida, la doncella, la favorecida, la complacida de Dios, de qué manera ella, igual que el Hijo, los dos optan por obedecer, por someterse y por hacer lo que Dios quiera hacer en sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es un privilegio, saber que el Creador, que el Todopoderoso, que el Hacedor de todas las cosas quiere obrar en nuestra pequeñez, quiere obrar en nuestra vida limitada, quiere obrar en nuestra vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque Dios vino a través de Jesucristo a buscar lo que está perdido. Como decía el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en su primer capítulo: yo, siendo el más pecador de todo, fui alcanzado por el Señor Jesucristo. O sea, Pablo no se considera una persona perfecta, no se considera una persona pues no necesitada de la bondad, de la misericordia, del perdón de Dios. Pablo se acerca porque él, antes de conocer a Cristo, tuvo completamente todo un sentimiento contrario a los que creen en el Hijo del Hombre. Bueno, volviendo a Isaías, tres cosas muy importantes que Isaías revela de Jesucristo. La primera de ellas es que el Espíritu del Señor iba a reposar sobre él. Si recordamos en el capítulo 3 de San Juan capítulo 3 versículo 1 al 10, se nos habla de un gran siervo de Dios, de un hombre conocedor, instruido, muy sabio en aquel tiempo, dentro del pueblo judío, dentro del judaísmo. Hablamos de Nicodemo. Miren que Nicodemo, al igual que muchos de nosotros, al poseer mucho conocimiento de las escrituras, de las leyes, de las normas establecidas por Dios, pero le hacía falta algo. ¿Qué era lo que le hacía falta a Nicodemo? ¿Qué era lo que le hacía falta a este gran hombre de Dios, que aún conociendo las leyes, normas y estatutos de Dios, sentía que algo le hacía falta? Y San Juan lo describe que una noche salió, quizá invadido por la desesperación, quizá invadido por la intranquilidad, quizá invadido por ese sentimiento de quiero acercarme, estoy confundido, no quiero caminar más en la confusión y no hay nadie que pueda aclararme esta situación, mas si me acerco directamente a él, no voy a acercarme a ningún apóstol, no voy a acercarme a ningún servidor, voy a ir directamente con él. Era debido en ese tiempo que Nicodemo se acercara directamente él a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque al él acercarse a la persona de Cristo, estaba demostrando un sentimiento de humildad. Se estaba doblegando, porque un fariseo no podía compararse con una persona normal. Como por ejemplo, yo no me puedo comparar con un obispo, con un cardenal. ¿Por qué? Por la jerarquía, por la autoridad, por la consagración, por la capacidad divina que hay en esta persona, por esa investidura sacerdotal que hay en él. Yo no puedo compararme. Y aunque Dios me haya dado los dones, los carismas, las gracias que Él ha manifestado para su gloria en mi pequeña persona, eso no quiere significar que yo pueda insinuar ser mejores que otras personas. Al contrario, el Señor es el que se manifiesta, el Señor es el que actúa y el Señor es el que pone en acción su gran amor y su poder hacia los más necesitados. Imaginémonos, yo estuve en New Haven, estuve en California, estuvimos en una montaña, en un retiro en la montaña, eso fue el año pasado. Y luego después, Dios allá en la montaña comenzó a manifestarse, a derramarse. Luego después estamos en una asamblea,
junto con aquel grupo que nos invita a la montaña, al retiro. ¿Y qué va a pasar? En aquella comunidad estuvimos orando y Dios me da una palabra de conocimiento. Una mujer, justamente preparándome para salir con ustedes en este espacio breve, una familia, una pareja de esposos, me habla de California, para decirme: hermano Winston, solo usted y Dios y nosotros como pareja somos testigos de lo que Dios hizo hace casi 8 meses en nuestra vida. Lo primero es que la esposa de este hombre había salido de un cáncer. Esta enfermedad había invadido su cuerpo y médicamente los doctores le dijeron: usted no podrá volver a tener hijos. Usted ha quedado esterilizada, usted jamás podrá quedar embarazada. Pero aquel día, mientras estábamos orando, mientras era la oración de sanación de aquella asamblea, de aquel grupo de oración, el Señor comenzó a hablar a este corazón. Y solo saltó o salió de mi boca una palabra de conocimiento. Esa mujer que los médicos le han dicho que no puede tener más hijos, que no puede llegar a ser mamá de nuevo, al igual que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Mujer, el próximo año tú vas a ser mamá. Y qué gran noticia que me acaban de hablar y me acaban de expresar y de comunicar que está en su 4º mes de embarazo, porque para Dios nada hay imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso hoy Dios quiere manifestarse, Dios quiere obrar, Dios se quiere revelar, pero tenemos que tener abierto el corazón. Mucha gente dice: Winston, ¿y cómo yo abro el corazón? ¿Será abrirme con una cuchilla acá para que Dios entre? No, abrir el corazón es estar atento, escuchar acá. Porque cuando yo escucho con el oído, entonces retengo en el corazón. Jesús viene lleno del Espíritu Santo. Y dice el profeta Isaías que Él va a venir y va a destruir al opresor, a lo que oprime. Pueden ser muchas cosas que oprimen nuestra vida. Ahora, vámonos a otro texto de la palabra de Dios. Y quisiera que nos vayamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a ir al Evangelio de San Marcos. Marcos va a demostrar, todo el Evangelio de San Marcos manifiesta, revela el poder que hay en la persona de Jesús. El poder que el Padre le ha concedido al Hijo. Y comienza Marcos a narrar desde el primer capítulo cómo Jesucristo no se detiene ante nada. Y cómo nada puede oponerse a la autoridad del Hijo de Dios. Hoy Él puede llegar a esa enfermedad que médicamente no tiene cura. Hoy puede llegar a través de este mensaje la palabra de Dios y germinar un milagro. Hoy puede ocurrir una sanación. Hoy puede ocurrir aquello que por mucho tiempo estás esperando y no has podido recibirlo. Hoy puede ser esa gran noche. Hoy puede ser ese gran día. A los que están conectados, quiero en el nombre de Jesús que hoy abramos todo el corazón. Y hoy pidamos unánime al Señor, al que todo lo puede, que hoy se ponga de manifiesto. Que Él mire con compasión al que sufre, al que padece, a los que están en este instante esperando una respuesta de Dios desde hace mucho tiempo. Hoy lo imposible, Dios puede hacer lo posible. Hoy Dios puede manifestarse en medio de esta incertidumbre, en medio de esta situación, en medio de lo crítico. Dios puede extender su mano toda poderosa sobre nosotros. San Marcos, en su capítulo 11, va a describir al principio del capítulo 11 cómo Jesús va a entrar a su propia tierra. Jesús va a entrar a Nazaret, y dice la palabra que cuando va entrando a Jerusalén, Jesucristo es enaltecido. La gente comienza a alabarle, a bendecirle. La gente comienza a engrandecerlo. Comienzan a recibirlo con alabanzas. Comienzan a engrandecer al Hijo de Dios. Comienzan a lanzar palmas al piso. A la gente que tenía una bufanda, una colcha, lo que tenían la gente, tiraban el manto para que el Hijo de Dios tocara, pisara esos lugares. Y Jesús iba entrando a Jerusalén. Y dice la palabra del Señor
que cuando él iba entrando a Jerusalén, todos les gritaban: Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Luego Jesús sigue su caminata. Después que él entra a Jerusalén, se va a detener en un espacio, y es en el templo. Entró al templo, y dice la palabra que Jesús entró al templo. Y qué curioso, cuando uno entra al templo, entra a orar. Cuando uno entra al templo, entra a estar en comunión con Dios. Pero Jesús entra al templo para demostrar que la casa de Dios no es un acto impuro, y que la casa de Dios debe de honrarse y debe respetarse. Hoy día es apropiado que esto pueda ocurrir en nuestras propias vidas. No honramos a Dios en su propio templo, ya no respetamos el templo. Ya cuando la gente entra al templo, ya le da lo mismo tener encendido el teléfono celular, estar mensajeándose mientras está la transustanciación, mientras está en la consagración, mientras está en el momento culmen de la Eucaristía. Ya la gente no respetamos ese espacio. La gente ya no entra al templo con esa costumbre de quebrantar el corazón, de orar, de salir invadido, impregnado por el Hijo de Dios. Al contrario, entramos al templo como el maestro de la ley que nos muestra Lucas en su capítulo 18. Entramos con una intención de criticar, de murmurar y de no estar en comunión con el Hijo de Dios. Hoy el Señor nos llama a cambiar nuestra manera de tomar su palabra, a cambiar nuestras actitudes, a permitir que Él pueda transferir su gracia en nosotros y dejarnos sentir que su Espíritu está sobre nosotros. Miren qué poderoso. Una de las acciones del Padre a través del Hijo es influenciar el Espíritu Santo en Él. Jesús entra al templo. Luego en el templo ocurre un desorden, toca todo lo que ha hecho impuro el templo, pero no tocó al ser humano. Jesús no va a agredir al ser humano porque es imagen de Él. Y dice la palabra que después de que Él sale del templo, dijo esto antes de salir: ustedes han hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. ¿Qué hemos hecho? ¿O qué estamos haciendo nosotros de nuestra propia vida? ¿Qué estamos haciendo nosotros de esa gracia que Dios nos ha puesto, de ese sello imborrable que Dios nos ha concedido desde el bautismo sacramental? ¿Qué estamos haciendo con nuestra propia vida? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo, en este preciso instante donde Dios nos hace el llamado a volvernos a Él? Recuerden lo que dijo el profeta Joel en el Antiguo Testamento en su capítulo 2. Vuélvanse a Dios, descárrense el corazón y no las vestiduras. O sea, que haya un genuino arrepentimiento, que ese genuino arrepentimiento genere un cambio en nuestra vida, en nuestro proceder, en nuestro actuar. Que ya la gente, como el evangelio de hoy nos habla del ciego de nacimiento cuando Jesús iba entrando a Betania. Si nos damos cuenta, Jesús pone saliva y lodo, lo manda al estanque, a la piscina de Siloé. Este muchacho va con esperanza, obedece, se somete aunque no pueda ver, pero va caminando hacia donde Jesús lo envió. Y él llega, se lava y puede ver. Y miren lo que pasa. La gente comienza a cuestionarse. La gente comienza a preguntarse: ¿pero quién es este? Este no es que él pedía limosna en el camino. No son su padre aquellos que están allá. Este no es el pordiosero. Este era el que pedía limosna a la entrada del templo. Entonces la gente se sorprende. Vio un cambio en él. Vieron a una persona distinta. Vieron a una persona que puede ver. Y no solamente que podía ver, sino el hablar, el comportamiento y el decir quién le había tocado. Ser testigo de Jesucristo es no avergonzarnos. No avergonzarnos en cualquier situación y siempre ponerlo a Él por encima de todas las cosas. Hay personas que a veces se avergüenzan de quién es su padre, de quién es su madre, se avergüenzan de en qué lugar trabajan, se avergüenzan de tantas cosas. Pero no nos avergoncemos de Cristo. No nos avergoncemos de aquel que se rebajó de la condición divina a la condición humana. Dice Pablo que no se igualó
a la condición divina, sino que se rebajó en nuestra propia condición para no hacer alarde de su santidad. Dice que padeció la vergonzosa muerte y muerte en un madero. Eso lo padeció por amor nuestro Señor Jesucristo. El entorno de este mensaje es: ¿qué me hace falta para mover montaña? ¿Qué me hace falta para trasladar esta situación que es tan atosigante en mi vida, que es tan atormentosa en mi vida? ¿Qué debo yo hacer hoy para que mi oración pueda llegar a Dios? Para que mi oración pueda encontrar respuesta. ¿Qué es lo que debo yo hacer? ¿Cuáles son los pasos preferiblemente que debo de dar? Porque estoy en la iglesia, estoy sirviendo, le estoy trabajando al Señor, estoy ofreciendo mi apostolado, pero ¿qué está pasando? Situaciones que están pasando en el hogar, situaciones que me están pasando en la familia, situaciones que me están pasando con mi propia persona, actitudes que hay en mí que no puedo cambiar. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para que Dios pueda revelarse, manifestarse? ¿Qué debo yo hacer? Esa es mi pregunta y la hago de manera personal en mi propia vida. ¿Qué tiene o qué debe de hacer Winston para que mi fe pueda en Cristo mover montaña? Escuche bien, podemos tener fe, pero esa fe debe de estar puesta en el que lo hace todo a través de nuestra pequeñez. Jesucristo nos va a dar la respuesta. Después que Él sale del templo, Marcos nos describe en su capítulo 11. Quisiera que vayamos al versículo 12 al 14. En estos 3 versículos hay una gran realidad oculta. Hay una gran verdad que Jesucristo, para no ofender a la parte humana, lo describe con la naturaleza. Escuche bien, le va a hablar a la naturaleza porque el hombre no le entiende. Marcos en su capítulo 11, versículos 12 al 14 nos dice: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tenían fruto, pero no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos le oyeron. Era algo no normal, no era una costumbre observar cómo Jesucristo viene saliendo del templo, y seguido saliendo del templo tenían que venir los maestros de la ley, un poquito pues alterados con él. Hay persecuciones, hay mucha blasfemia hacia el Hijo del Hombre por causa de las autoridades. Jesús se dispersa, se va obediente al Padre, y Jesús no demuestra pánico, ni temor, ni un sentimiento de inseguridad por lo que piensen los maestros de la ley. Hizo lo correcto, hizo lo necesario: desintoxicar el templo, desintoxicar la casa de su Padre. Y dice la palabra que cuando salió, van de camino. Imagínense los discípulos, me imagino el comentario, lo que va a ocurrir mientras van caminando. Pero, ¿y qué es lo que ha hecho el maestro? ¿Por qué hizo esto? ¿Qué actitud ha tomado? ¿Cómo es posible que volcó la mesa? Esto va a traer problemas, esto va a traer persecuciones, esto va a traer efectos secundarios. Pero Jesús no lo mueve el pensamiento humano. Jesús se mueve por la fuerza del Espíritu Santo. Y dice la palabra que cuando Jesús va caminando, van al lugar que hoy nos presenta el Evangelio, a Betania. Betania es un poblado muy pequeño que lastimosamente no pudimos llegar a Betania, pero para la próxima ocasión, cuando estemos de nuevo de regreso a Tierra Santa, sé que vamos a detenernos en ese poblado pequeño pero muy poderoso, porque Cristo se movió de distintas maneras en Betania. Hoy Cristo quiere moverse con gran poder en distintos lugares. Quiere entrar a República Dominicana, al hogar de mi familia que me están escuchando. Quiere entrar a las personas que están en distintos lugares acá en Estados Unidos,
a los que están en Ecuador, en Costa Rica, los que están en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México, en cualquier lugar que esté alguno de ustedes en sintonía. Quiero que sepan que hoy Jesús quiere entrar. Hey, hoy Jesús se quiere manifestar, pero Él lo hará porque estamos creyendo que Él es capaz. No porque lo esté yo proclamando, confesando, sino porque nosotros lo estamos creyendo. Aquí la Biblia nos describe que iba caminando, los discípulos van con Él y Jesús se desvía, se detiene y solamente se acerca al árbol, a la higuera. Dice que al tocarla se dio cuenta que no era tiempo, no había fruto. Y en ese momento Jesús, cuando toca aquel árbol, miren el poder de las palabras. Esto es muy importante entenderlo. ¿Qué poder tienen las palabras cuando salen de nuestros labios? Cuando una madre o un padre le dice a su hijo, a su hija: tú no sirves para nada, no sé para qué viniste a este mundo, no sé por qué yo estoy con una pareja como tú, no sé por qué me fijé en una persona como tú, no sé por qué tengo un empleado como tu persona. Esas palabras son hirientes, esas palabras son degradantes, y el poder de las palabras lastiman cuando salen de esta manera de nuestros labios. Imaginémonos maldecir a un hijo, maldecir a una pareja, maldecir una relación, maldecir a un empleado. Tú no sirves para nada, estoy maldiciendo. Entonces Jesús va a hablarle a la higuera, porque el poder que tiene la palabra es la que sale de nuestros labios. Jesús le va a hablar a esta higuera sin vacilar y le dice: maldita seas, y nunca más nadie vuelva a tomar de tu fruto. Los discípulos, como quizá pensaron, bueno, el maestro le está hablando a este árbol, quizá nos está dando una gran lección a nosotros, pero no la entendemos. Y siguieron su camino. Al día siguiente, dice que por mañana, muy temprano, ahora viene aquí el efecto de esta palabra pronunciada por Jesucristo. Dice: la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le contestó: tengan fe en Dios. Alabado sea el Señor. Pedro le hace una pregunta al maestro. Pedro, me imagino, fue el primero que se dio cuenta que el árbol estaba seco de raíz. Ahorita está nevando, allá afuera está nevando. Pero si nos damos cuenta, aunque los árboles ahorita en el invierno perdieron su follaje, los árboles usted los ve como si hubiesen recibido una maldición. No, no es una maldición. Es el periodo que están viviendo, el invierno. Pero hay árboles que tienen años. Hay árboles que han sufrido inviernos. Pero ese invierno que debilita las hojas de los árboles, los deja como si estuvieran bajo una maldición. La época del invierno les quita el follaje. Pero ya viene el verano. Y comienzan esos árboles que no tienen ramas, comienzan a envolver con su follaje el árbol. Y ya nosotros nos olvidamos de que pasó el invierno, porque vemos los árboles con ese follaje, y así es la vida espiritual. Habemos personas que, como los árboles, tenemos un follaje frondoso. La gente nos ve y está confundida. La gente se confunde con nosotros. La gente dice: pero mira qué bien se ve fulana, pero qué bien se ve fulano. Y la gente comienza a mostrar, porque ve las apariencias, y comienzan a juzgarnos por lo que ven. Fulano no tiene problema, fulano le está yendo muy bien, pero nadie conoce el dolor que hay en ese corazón. Nadie conoce la situación en la cual está ese hermano, esa hermana. Nadie sabe por el momento duro, difícil que ese hermano está pasando. Nadie sabe el diagnóstico que le acaba de dar el médico. Y ese hermano, esa hermana que vemos tan alegre,
Esa persona que vemos tan capaz de hacer las cosas, cuando se encuentra solo, sola, quizás en la habitación, quizás manejando su tráiler, o quizás manejando el autobús, o quizás moviéndose de su casa al trabajo, va pensando tantas cosas que atormentan. Y en este instante siento que Dios pone en mi corazón a personas que están pasando por momentos muy difíciles. Personas que, como aquella higuera, simplemente están mostrando un follaje, pero dentro hay un dolor inmenso. Dentro hay una herida tan profunda. Dentro se esconde un dolor, un desprecio de alguien en la familia, un engaño, una traición. Quizás alguien puede venir arrastrando ese dolor tan inmenso, encausado quizás por el desprecio de mi propio padre, de mi propia madre. Quizás la persona a la cual yo tanto amor le confié me traicionó. Hoy me está llevando al tribunal, me está llevando al juez, a la corte. Estoy pasando un momento tan difícil. Dios te dice que llore ese dolor. El Señor dice que saque esas lágrimas, que deje salir ese dolor, que no lo retenga, porque lo que atamos en esta tierra queda atado en el cielo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta el dolor que se esconde en mis hermanos, el dolor que se esconde en esa persona que nos hace reír, en esa persona que siempre ha estado ahí cuando le necesitamos. Pero cuando esa persona ha necesitado la ayuda, el auxilio de otras personas, le dan la espalda, le dejan sola, le dejan solo. No sé cuál sea el dolor que estés pasando en este momento. No sé cuál sea la situación que estés confrontando en este momento. Pero quiero que hoy escuchemos esta palabra que nos enseña Jesús, que no sale de la boca de Pedro, que no sale de la boca de Santiago, que no sale de la boca de Felipe, de Andrés, de Bartolomé, que no sale de la boca de un discípulo, que no sale de la boca de un maestro de la ley. Sale de los labios del Hijo del Hombre. Sale de los labios de aquel que secó la higuera y la maldijo y fue secada de raíz. De él salen estas palabras que en tiempo de dificultad Jesucristo nos dice: tengan fe en mi Padre, alabado sea el Señor. Estando en junio en una convención, en un metanoia de mujeres acá en Chicago, en el Midway, estando en ese lugar donde se conmemora o donde se congregan miles de personas, estando el día domingo al final, mi hermano Marcel del Sembrador se me acerca y me dice: hermano Winston, sé que ya terminó el congreso, el metanoia, pero aquí en Chicago tengo unos compadres. Ellos tienen su hijo de 18 años. El joven está desahuciado con neumonía, cáncer. Dicen sus padres que si tú puedes orar por él. Y fuimos a los pies del amado. Lo llevamos al lugar indicado, a los pies de Jesucristo, para que después no vayan a decir: el predicador sanó a mi hijo. Es una desgracia decir que el hombre hizo su obra. Y cuando estoy y vamos al Santísimo y veo el muchacho sin vida, veo los padres sin esperanza, uno tiene que ponerse en el lugar de esa persona. Uno tiene que pensar lo que está sintiendo ese padre, lo que está sintiendo esa madre, la agonía que han vivido al ver a su hijo que se desarrolló, que creció, pero que de la nada le salió una enfermedad incurable. Pero Jesús dice: tengan fe en Dios, alabado sea el Señor, aleluya. Depositemos nuestra confianza en el Emmanuel. Él tiene poder. Solo en Él hay poder. Solo Jesús puede arrancar de raíz y expulsar esa enfermedad, ese mal, esa desgracia o esa maldición que nos hostiga constantemente. Solo en Cristo hay poder, aleluya. Y recuerdo que esa familia
Cuando vio a su hijo estar a los pies del maestro, lo único que me vino a la mente fue: Señor, mi fe está puesta en Dios y está puesta en tu persona, que eres el Hijo de Dios. Y leí esta palabra en Marcos 11:22. Jesús le dijo: tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a esta montaña: quítate de ahí, arrógate al mar, y no lo hace con duda, sino creyendo que esto ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración con fe, créanlo y lo conseguirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tenga contra otro, para que también su Padre que está en el cielo los perdone. Palabra del Señor. Imagínense estos padres, su hijo desahuciado por los médicos, y escuchan esta palabra que dice: confíen. Si le dicen a este cáncer que salga de su hijo, sin dudar, el cáncer tendrá que salir de él. Y en ese instante le diga a los padres junto conmigo: extiendan su mano sobre su hijo. Y al imponer las manos sobre aquel joven, le diga: Señor, tú lo dices en tu palabra en Marcos 11:24. Esta montaña, Señor, ha traído a esta familia angustia, desánimo, aflicción, desesperación, desesperanza. Pero tú, Señor, lo has constituido, y de tus labios ha salido esta promesa: que si nosotros le decimos a esta montaña que se mueva y no vuelva a él, tú lo harás. Bendito sea Dios. Eso fue en el mes de junio. En octubre, estuve a finales de octubre, principios de noviembre, tuvimos una semana de evangelización acá en Chicago, cerca de acá de la casa, en la parroquia San Nicolás de Tolentino. El día martes, segundo día de evangelización, llegaron a la prédica aquella pareja de esposo con su hijo. Antes estaban afligidos, sin ánimo, sin esperanza. El diagnóstico médico: no hay cura, su hijo no se salvará. Pasó junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Cuando llegamos el día martes, llega esta familia a visitarme. Me dicen: Winston, hemos venido en esta noche a mostrarle a mi hijo, desde aquel día que se movió la montaña en el nombre de Jesús, no volvió a regresar a él. Médicamente nuestro hijo está libre de cáncer. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso solamente ocurre cuando no dudamos. Ocurre cuando nosotros confiamos. Y vuelvo a sentir en mi corazón esa persona que tiene un gran dolor en su corazón, una traición. Esa persona que ha pasado por un momento muy difícil. Hoy el Señor quiere que se mueva esa montaña. La Biblia nos va a mostrar dos grandes ejemplos hoy. Y quiero que estos dos ejemplos sean atraídos a nuestras vidas y nos comparemos con él y con ella. La situación está en dos personas, dos personajes de la Biblia. Y quisiera que vayamos al Evangelio de San Lucas. O que tengan su Biblia en su casa. Busquemos San Lucas en su capítulo 8. Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Aquí la palabra de Dios nos va a hablar de dos personajes que van a mover esa montaña. San Lucas en su capítulo 8 muestra que Jesús había tenido un día pero muy ajetreado. Jesús había tenido que detener la tormenta. Después de detener la tormenta, Jesús sale y le sale en Geraxa un endemoniado. Tiene que pasar
Imagínense el tiempo, el endemoniado estaba entre las catacumbas. Nadie lo podía sujetar. Dice que lo amarraban con cadenas y nadie pudo hacer nada por él. Entonces, por el camino donde Jesús va a ir en dirección a la casa, quizás había tenido una invitación en Cafarnaúm. Y cuando llega a Gerasa, antes de salir a Cafarnaúm, le sale un endemoniado. Y cuando uno enfrenta a una persona endemoniada, posesa, eso agota, debilita físicamente, espiritualmente no, pero en lo físico hay una batalla, hay un confrontamiento entre el bien y el mal. Pero Jesús vino a liberar al que está bajo opresión. Jesucristo vino a destruir al opresor, que es el demonio. Dios reprenda. Pero este hombre se encuentra con Jesús y Jesús le da una orden, sale el demonio. Y este hombre quiere ir caminando con Jesús y Jesús le dice: no, espérate. Muy buena tu decisión de que quieras seguirme, pero te hace falta algo. Vete con tu familia y cuéntale a tu familia, a tu comunidad, en tu aldea, lo que Dios pudo hacer contigo. Lo primero que Jesús nos enseña es que el testimonio de nuestra vida tiene que ser en nuestra casa, con nuestra familia. Porque fuera de la casa somos muy capaces de instruir, de enseñar, de hablar, de expresarle a otro lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Pero en nuestra propia familia no somos capaces de testificar con nuestro comportamiento la persona de Cristo. En la casa nos comportamos de manera vulnerable. Nos comportamos como si fuéramos hijos de la oscuridad, siendo nosotros la luz en Cristo. Pero dice la palabra que después que él llega a aquel poblado de Gerasa, sigue su recorrido. Y aquí Lucas, el médico, Lucas que sabe lo que es un padecimiento, Lucas que hace un contraste de lo que es el poder del Hijo de Dios y de lo que produce una enfermedad en el ser humano. Dice Lucas en su capítulo 8, 40 al 42, primero nos habla de un gran personaje que todos ya hemos escuchado hablar de él, de Jairo. Nos dice el evangelista San Lucas: cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría porque lo estaban todos esperando. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba a punto de morir. Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Estos primeros 3 versículos que Lucas nos muestra en su capítulo 8, versículo 40 al 42, observemos lo que va a ocurrir. Jesús había llegado en barca al lugar de Gerasa. Va a regresarse en barca de Gerasa y va a entrar a Cafarnaúm, un poblado muy popular por lo que Cristo hizo cuando entró, cuando caminó, como siempre puso de manifiesto que Él venía a sanar lo que está enfermo. Dice la palabra que cuando Él va llegando, le sale al encuentro. Miren, observen, sale al encuentro un hombre llamado Jairo. Dice que de la muchedumbre, de la multitud, sale este hombre. Jairo tenía una facultad en la sociedad. Jairo había construido una sinagoga para que se adorara a Dios, para que se leyeran las lecturas, para que se leyeran los escritos, los estatutos, normas, mandamientos, los pergaminos de la ley. Toda la ley de Moisés. Pero no nos conformemos como Jairo, porque hay personas que se conforman con decir: yo soy creyente, yo creo en Dios. Pero el problema consiste en que aunque yo sé y creo que Dios es todopoderoso, que Él existe, que Él es real, que Él es capaz,
Pero mis acciones, como dice Marcos 11:25, no soy capaz, no tengo esa autoridad de perdonar a quien me hace daño. Entonces dice la palabra que Jesús va caminando y se acerca a Jairo y le dice: maestro. Vamos a imaginando el dolor que había en Jairo. Vamos a imaginando el sufrimiento de este hombre. Vamos a imaginando su padecimiento. Su hija la deja en casa y le dice a Jesús. Por eso es importante lo que sale de nuestra boca. Y se acercó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se postró a los pies de Jesús y le rogó: si tú vas a casa y pones tu mano sobre mi hija, ella está en agonía, se está muriendo, pero si tú vienes y la tocas, mi hija se salvará. Jairo era uno de los que criticaba a Jesús. Como era jefe de la sinagoga, era uno de los que no aceptaban que una persona de Nazaret, que un Galileo, que un humilde carpintero, tuviera en su persona la divinidad, que hubiese venido de parte de Dios. Entonces Jesús permite, Dios, que la hija de Jairo entre en un estado de shock, de coma, como aquella señora acá en la ciudad de Chicago, una señora de mucho dinero. Esto hace 2 años de esto. Estuve predicando en una comunidad en Santa María del Popolo, acá en Chicago. Me invitaron a una reunión de servidores, a un tema para servidores. Llegamos a la parroquia. Estaba llena la parroquia. Recuerdo que mi compadre Jorge y su mamá me acompañaron allá a la prédica. Y cuando estamos ahí escuchando las alabanzas, antes de iniciar la prédica, el coordinador se me acerca y me dice: hermano Winston, yo quiero pedirle un favor antes de usted comenzar la prédica. Usted sabe, mi hermano, yo estoy siendo el coordinador acá, pero mi jefa, la señora con la cual yo trabajo, esta señora tiene su nieta de 9 meses. La nietecita tiene un tumor en la cabeza. Me enseñan la imagen, la foto. Y la nena está conectada a tubos desde la plantita de los pies, todo su cuerpo. Esta señora con mucho dinero, empresaria, había ofrecido que si Dios sanaba a su nieta, me daba lo que le pidiera. Y recuerdo las palabras de Jesús en Mateo 10, lo que gratuitamente han recibido, denlo gratuitamente al pueblo. Y en ese momento me dice: ella quiere que usted ore por ella, que le imponga las manos a ella para que su nieta sane en el hospital. Y él me dijo: pero un problema, Winston, ella no habla español. Y yo le dije: y yo no hablo inglés, pero la oración tiene poder. Y lo que importaba era la oración hecha en el nombre de Jesús. Recuerdo Mateo 15, 21, 28. La presencia de la mujer serofenicia. Y vi la misma necesidad en esta abuela. Cuando la señora cae de rodillas, impongo las manos sobre ella. Y le digo en el nombre poderoso de Jesús, que el Señor te conceda lo que tú estás creyendo. Vete en paz, tu nieta está sana. Recuerdo, le regalé una medalla de San Benito. La señora se fue. Yo me regreso a Veracruz. Iba a viajar a Tuxtla Gutiérrez. Y unos días antes de irme, me mandan el video, la foto, la imagen. Y es que aquella señora, cuando ella fue al hospital, encontró a su nieta fuera de peligro. A los 15 días, los médicos declararon que la nieta de aquella señora está completamente sana. El tumor desapareció para gloria del Señor. Dios conoce el corazón. Y solamente Dios conoce lo que está dentro de nosotros. El profeta Jeremías 17:9 dice que Él escudriña nuestros corazones. Y si nuestro corazón todavía
no está unido al corazón del Hijo de Dios, si todavía hay odio, resentimiento en nuestro interior, si todavía no hemos podido perdonar a esa persona que nos ha hecho la vida imposible, que nos ha complicado el existir, si todavía sentimos remordimiento, dolor al escuchar el nombre o mirar la imagen de esa persona, entonces nuestra oración no será contestada por Dios. Jairo se acerca. No lo describe San Lucas, pero me imagino que Jairo, en medio del dolor, dejó atrás su orgullo, dejó atrás lo que pensaba de Jesucristo. Y Jairo va a acercarse al maestro. Se acerca, hace lo que un hombre arrepentido debe de hacer, se doblega, se arrodilla, y en ese instante le pregunta a Jesús: Maestro, tú puedes ir a casa y poner tu mano sobre mi hija, la cual está muriéndose. Si tú la tocas, mi hija se salvará. Esto me imagino que llegó al corazón de Jesús. Y de la única manera que pudo doblegarse el corazón de un soberbio, de la única manera que pudo doblegarse el corazón de una persona que hablaba aborreciendo a la persona del Hijo del Hombre, de la única manera que el hombre puede doblegarse y humillarse es cuando pasa un periodo de dificultad en su vida. Pero no esperemos que llegue la dificultad, no esperemos que venga la desgracia, ni que una enfermedad toque la puerta de nuestra casa. Dios no quiere la desgracia. Y aquí llega y Jairo le implora. Y Jesús le dice: está bien, vamos, yo voy contigo. Para que Jairo crezca en su confianza, para que Jairo no entre en duda, no vacile, para que Jairo no cuestione en el caminar. ¿Será posible que mi hija se levante? ¿Será posible que lleguemos a tiempo? ¿Será posible que ella pueda volver a una vida normal? Como pasó con aquel niño en México. Estaba en Catemaco en un congreso eucarístico. Y el día sábado, mientras el padre Joel viene en procesión con el Santísimo, un niño de 8 años, mientras el padre deja en el altar a Cristo en la custodia, me dice: Winston, comienza a orar por los enfermos. Comienzo a hacer la oración por los enfermos. Mientras estoy orando por los enfermos, estoy dando testimonio de algunos milagros ocurridos allá mismo en ese lugar. Cuando un niño de 8 años viene corriendo y me abraza. El niño no lo conozco, pero me abraza, y al abrazarme siento un poder de Dios en mí. Siento algo que está fluyendo allí, y lo que estaba sintiendo era la aflicción de ese inocente niño. Me abrazaba y me gritó diciéndome: por favor, predicador, dice mi mamá que le pida a Jesús que me sane. Y en ese instante el niño me quebrantó. Lo abracé, me agaché, lo abracé, lo cargué, lo sostuve en mis brazos y le dije: vete y dile a tu mami que Jesús te ha sanado. El niño fue corriendo y se abrazó con su papá y su mamá. Pasó el tiempo, jamás lo volví a ver. Estaba en el aeropuerto en Veracruz. Iba a salir a Cali, Colombia. Iba de misión por 21 días. Cuando estoy en el aeropuerto haciendo el check-in, pues voy muy tranquilo, entusiasmado. Voy por primera vez a Colombia. Y cuando voy caminando hacia la sala para pasar por el momento del check-in, ya había checado las maletas, ahora tenía que pasar por el check-in, depositar mi pasaporte y esperar en la sala. Cuando voy llegando al check-in, vienen 2 marinos
y me toca uno por detrás y me dice: usted es Winston Castro. Yo volteo y lo veo, y la impresión que yo sentí fue: ¿qué he hecho? ¿Qué he cometido? Porque la Marina me detiene si yo tengo que salir a Colombia. Y yo volteo a ellos y le digo: sí, soy Winston, ¿en qué le puedo ayudar? Me dice: no tenga miedo, hermano. Estoy aquí simplemente para testificar algo que el Señor hizo hace 2 meses en Catemaco. Usted no me conoce, pero mi hijo de 8 años, mi pequeño, se acercó a usted y él lo abrazó y le imploró, le suplicó que usted le pidiera a Jesús que lo sanase. Le digo: ¿y qué pasó? ¿Qué problema tenía tu hijo? Me dice: mi hijo de 8 años había sido desahuciado en 4 hospitales de Veracruz, Córdoba, Orizaba, Jalapa y Veracruz. En Catemaco no podían atenderlo. Y le pregunté: ¿y qué problema traía tu nene, tu pequeño? Mi hijo único, Winston. Mi hijo tenía cirrosis hepática, cáncer en el hígado. Cuando este hombre me dijo eso, yo sentí un dolor y una amargura interiormente. ¿Cómo es posible que un niño de 8 años padezca una enfermedad tan degradante como cirrosis hepática? Y me dice: pero hermano, ese día sábado cuando él lo abrazó y usted le dijo que fuera a correr a los brazos de su madre, que Jesús lo había sanado. Teníamos consulta el día lunes en el hospital de Jalapa. Fuimos con el médico a Jalapa. El médico nos mandó a otro hospital, nos mandaron a 3 hospitales porque no sabían qué estaba pasando. Hermano Winston, cuando los médicos hicieron los estudios, mi hijo no tiene cáncer en el hígado, ya está completamente sano. Bendito sea el Señor Jesucristo, aleluya. Ese mismo Jesús que iba entrando a Cafarnaúm y que Jairo lo detuvo, ese mismo Jesús está en este instante queriendo entrar a nuestras vidas. Quiere tocar y poner sus manos en esa enfermedad. Jesús le dijo a Jairo, escuchen bien. Ahora la palabra en Lucas 8, 43, 48 nos muestra otra escena del evangelio. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrame de sangre y que había gastado en médico todo lo que tenía sin que ninguno lo hubiera podido sanar. Esa mujer se acercó a Jesús por detrás y lo tocó el borde de su capa. Y en el mismo instante el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo, Maestro, la gente te oprime y te empuja por todos lados. Pero Jesús insistió, alguien me ha tocado porque me he dado cuenta que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido salvada. Vete en paz y curada de tu enfermedad. Alabado sea el Señor Jesucristo. Para poder entender el riesgo de esta pobre mujer hemorroísa. Esta mujer anteriormente había vivido una vida holgada. Esta mujer tenía mucho poder, dinero, económicamente vivía bien. Pero como muchas personas se había olvidado que en esta vida tenemos que darle cuenta al Todopoderoso Dios. Esta mujer la riqueza la separó, la apartó del Creador, del amado. Era una ignorante de la palabra de Dios. Era una persona quizá déspota en aquel tiempo, pero vino una enfermedad a ella. De alguna manera Dios tiene que quebrantar nuestro orgullo y nuestra soberbia. Y vino una enfermedad incurable. Levítico en el capítulo 15 describe que esta enfermedad es una maldición. Y esta mujer lo perdió todo.
médicamente ya no se puede hacer nada. Entonces comienza ella a moverse en fe. Y la palabra nos describe que la actitud de esta mujer es la siguiente. Ella va a moverse en fe. Y ahora que veo a mi hermano Emmanuel de República Dominicana, un hijo mío espiritual, una noche llegaba yo de México y estaba en la parroquia cuando el padre Chelo estaba en las Carmelitas. Y llegué a predicar porque él me dijo: Winston, acompáñame, predica esta noche en la misa de los enfermos. Y aquella noche comenzó la prédica. Y en medio de la oración con Jesús sacramentado, había un hombre. Y ese hombre estaba allí sentado y a su lado su esposa. Y al lado de la esposa su hija de 16 años. Mientras yo estoy moviéndome y orando por los enfermos, la señora se levanta, se me acerca y me dice: hermano, por favor, imponga usted las manos sobre mi hija. Y le digo: ¿qué tiene tu hija? Y me dice: mi hija es sorda muda de nacimiento. Y como estaba el Santísimo expuesto, y mientras estaba yo orando y el padre Chelo me apoya en la oración, recordé aquello que Jesús había prometido en San Juan 14, 12 al 14. Ustedes harán las obras que yo hice y harán cosas aún más grandes de las que el Hijo del Hombre no pudo realizar. Alabado sea el Señor Jesucristo, aleluya. El poder y la autoridad no está en Winston, está en la palabra de Cristo. Alabado sea su poderoso nombre. Y en ese instante recuerdo que llevé mis manos a los oídos de esa joven y le dije: Señor, Éfata, abre los oídos de esta joven. Y toqué la mano, los labios de ella con mis manos y dije: Señor, que el espíritu sordo y mudo salga de ella y no vuelva a regresar nunca más. Cuando quité las manos de la joven, gritó, habló y escuchó, para la gloria y la honra del Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo la hemorroísa. Se acercó a Jesucristo sin dudar. Pero quiero imaginarme que alguien, quizá el leproso, se acercó y le dijo: mujer, ya no sufras más. Ya no estés más acá en las cuevas. Ya no estés más aislada de la sociedad. Hay un hombre llamado Jesús de Nazaret, es el Mesías, es el enviado de Dios, el que esperaban o el que tenía que venir. Está entrando a Cafarnaúm. Sal de esta posilga, sal de esta enfermedad, sal de esta desgracia, sal de esta maldición, porque cuando tú toques el borde de su manto, hay poder en él y quedarás sana. Bendito sea Dios. Para la mujer era complicado acercarse a Cristo, pero esta mujer se acercó por detrás. Y dice la palabra que lo que ella creyó en su mente y en su corazón, eso sucedió. Romanos 19. Y Jesús dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha hecho un acto de fe tan poderoso? Porque el poder de mi Padre ha salido de mí. Alabado sea el Señor. Estoy sintiendo ese poder salir a través de todo este mensaje. Estoy sintiendo el poder de Dios llegar a través de estas vías telefónicas, a través de este Facebook Live. Siento que hoy llegará el poder del Emmanuel, el que sana, el que cambia, el que transforma, el que hoy puede provocar ese milagro en nosotros. Cuando Jairo ve que la mujer queda completamente curada, entonces Jairo aprovechó el tiempo. Y al ver que la mujer había sido tocada, Jairo levanta más su ánimo y dice: si curó esta mujer, mi hija también se va a curar. Pero aquí vienen los problemas. Cuando nosotros nos encontramos cerca de nuestras vidas personas que no tienen fe. Aquí dice la palabra de Dios, y termino con esto. Lucas 8, 49 al 56. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro.
Pero Jesús le oyó y le dijo: no temas, solamente ten fe y tu hija se salvará. Al llegar a la casa no dejó entrar a nadie más que a Pedro, Santiago y Juan, junto con el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella. Pero Jesús le dijo: ya no lloren. La niña no está muerta, sino dormida. Todos se reían de él porque sabían que estaba ya muerta. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo con voz fuerte: niña, Talita cum, a ti te digo, levántate. Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban muy admirados, pero Jesús les ordenó: no se lo vayan a decir a nadie. Palabra del Señor. Este milagro que ocurre por la fe de los padres. ¿Por qué? Porque Jairo sale a creer y lleva esa proporción de fe a la esposa, la madre que está dolida, herida, lastimada, viendo a su hija en el lecho de la muerte. Las personas que estaban allí queriendo promover maldición, desgracia y muerte, tristeza y desolación, Jesús dice: salgan de aquí. Llevó a gente de confianza, Pedro, Santiago y Juan, y llevó a Jairo y a su esposa para que fueran testigos de que Dios hace lo que yo creo que Él puede hacer. Quizás en esta hora esté pasando algo similar a lo que vivió Jairo. Alguien está pasando la misma situación que vivió la mujer hemorroísa. O algún familiar puede estar pasando la situación que vivió esta pequeña niña. Ella tenía 12 años. Estaba comenzando su propia adolescencia. La mujer que lo había tenido todo, lo había acaparado todo, ahora se encontraba que lo había perdido todo. Ahora, yo quiero que en el nombre de Jesús le pidamos al Señor que esa montaña se pueda mover. Que Él pueda mover la montaña de drogadicción en el hogar. Que pueda ser liberado ese hijo que está bajo adicción de marihuana, de cocaína. Que Dios pueda liberar a esa pobre esposa que sufre por un marido alcohólico. Aquel matrimonio que está pasando por momentos, circunstancias muy adversas. Aquella familia que están sin trabajo, que las cosas no le están saliendo bien. Quisiera invitarte en este instante a pensar en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la montaña que debe moverse en esta noche? Quiero invitarte que junto conmigo oremos en fe. Quiero invitarte a que oremos en este instante. Tomemos la actitud de Jesucristo y hablemosle con autoridad a esa enfermedad. Hablemosle con autoridad a ese problema que no va a terminar en desgracia. Ha de ser para que sea glorificado el Hijo del Hombre. Esa enfermedad que a los médicos quizás han dicho que ya no tiene cura. Esa infección pulmonar. Ese problema, una mujer que tiene problema en la matriz está sintiendo. Esa persona está fuera de Estados Unidos. Está teniendo una inflamación, tiene como una masa en su matriz. En este instante está comenzando a llorar esa mujer porque está sintiendo un calor. Su mano izquierda está tocando su propia matriz. El Señor está destruyendo ese fibroma en tu matriz, mujer. Estás así después de tu último embarazo. Tu matriz quedó inflamada. Y en este instante, la mano del Hijo del Hombre que tocó aquella higuera, hoy está tocando esa infección en la matriz. Ese fibroma comienza a disminuir, comienza a desaparecer en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, que esa matriz quede completamente sana. Señor, que esa mujer dé testimonio de tu inmenso poder, que tu gloria se ponga de manifiesto y destruya ese fibroma en su matriz. Muchas bendiciones. Yo sé que muchos están conectados y que pues el día ha culminado
debemos de darle gracias a Dios por esta gran oportunidad. Mi hermano Emmanuel, que Dios te bendiga, estimado hijo mío. Sabe que te aprecio, te amo como un hermano, como un hijo que Dios me regaló allá en República Dominicana. Gracias a ustedes por todo ese amor. Pido que oren mucho por este ministerio. Oren mucho. Estaré aquí en Estados Unidos hasta que Dios disponga que podamos salir a México. No estoy ni desanimado ni preocupado, al contrario, confiado en Dios. Sé que Él me dará la oportunidad de salir cuando Él lo ponga de manifiesto. Me aferro más a Él que a mis propias necesidades. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Así que gracias. Y pueden compartir cada uno de ustedes después de que finalice. Pueden compartir. Mi hermano Elvin desde Guatemala está en comunión. También Cintia dice: gracias, hermano Winston Castro, por su tiempo. Que Dios lo siga bendiciendo. Flora Mercedes dice: amén, bendiciones. Gracias, muchas bendiciones. Recordar que cuando deseamos la bendición por una persona, esa bendición vuelve hacia nosotros. Gracias por estar en contacto. Nancy Herrera, Dios te bendiga. El Señor siga derramándose abundantemente. Les mando un fuerte abrazo. Y como siempre, ha estado con ustedes con mucho amor, mucha alegría y mucho entusiasmo. Como siempre, les envía un fuerte abrazo en Cristo Jesús, su hermano Winston Castro. Recuerden, en esta semana volveremos a estar con ustedes. Y que ocurra en nuestras vidas lo que ocurrió en la vida de Jairo y en la vida de la hemorroísa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio.